Ya estamos desandando la última hora del programa del profe Morales y es precisamente la hora de Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal, que nos da un panorama de cómo está hoy no solo Venezuela, sino América Latina y el mundo, porque hoy con la conexión total que tenemos, pasa algo en un país y repercute en el mundo entero. ¿Quién mejor que Noel Alejandro Leal para explicarnos las cosas que están pasando hoy? Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, dijo doña María Corina, refiriéndose a don González Urrutia. ¿Cómo Exacto. es esto? Pero no, ¿quién lo eligió? ¿Quién lo elige? Ok, vamos a intentar entender todo desde el principio básico que habíamos explicado hace mucho tiempo, que no importaba el candidato. Lo único que importaba era el mensaje que estaba debajo, aquel que decía, lo que importa es la unidad y el voto. Es decir, el candidato en sí no importaba, porque lo que importa es cumplir con el protocolo de la participación electoral y legitimar a la tiranía. Debemos recordar que toda la estructura, toda la discusión que ha habido durante todo este tiempo ha sido exclusivamente en el candidato. Hubo campaña, hubo primarias, cualquier cantidad de candidatos que no se presentaban en las primarias. Es decir, hubo todo un paquete para elegir, para hacer a María Corina como líder de la oposición y candidato, pero eso al final no importa porque el candidato puede ser Edmundo García Urrutia. El embajador Edmundo García Urrutia está en esa posición porque él, que venía de ser directivo de la Mesa de la Unidad Democrática y directivo, por supuesto, de la Plataforma Unitaria, que es la misma cosa que lo que en algún momento fue la Coordinadora Democrática, este es el nombre que se usa, y esto es importante reafirmarlo, el nombre que se usa para poder guardar el puesto de la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la plataforma unitaria. Entonces ese es el nombre que se puso. Vamos a poner a este señor, ¿por qué? Porque es un señor mayor, el gobierno quizás no lo meta preso, vamos a dejarlo allí y entonces que él sea el representante frente a todo lo que hace el chavismo como manera regular, que por lo menos guarde el puesto para que se tome la decisión. ¿Cuál era la decisión en aquel momento? La decisión en aquel momento era acompañar lo que había sido la inscripción de manera independiente de Manuel Rosales por un nuevo tiempo. Esto cambia. ¿En dónde cambia? El rechazo a Manuel Rosales se hacía demasiado grande y se iba a ver muy feo que María Corina, después de que había dicho tantas cosas de Manuel Rosales, le brindara su apoyo a Manuel Rosales. Entonces, se llega al acuerdo en una reunión extraordinaria. Manuel de nuevo repite, mira, yo les pongo aquí mi partido con un lacito, hagan lo que ustedes quieran, yo renuncio. Entonces toman la decisión de poner este personaje para evitar cualquier nuevo inconveniente que vaya a poner el gobierno. Pues. El gobierno estaba esperando y hasta les dio una ampliación en el espacio para la sustitución de candidatos que hicieran lo que el gobierno quería, pusiesen a Manuel Rosales. Pero no, la oposición firme, en una decisión contundente, colocan a un venerable desconocido, demostrando de nuevo aquello, lo de candidato. Eso en realidad no importa. El asunto es que también queda claro de qué es lo que buscaba María Corina. María Corina buscaba siempre aquello que por lo cual quiso hacer hasta unas elecciones. ¿Quién es el líder de la oposición? María Corina es la líder de la oposición, no es el candidato. Es la líder de la oposición y su jefatura como líder de la oposición fue el aval para poder nombrar a este personaje como representante de la oposición venezolana en una lucha electoral contra la tiranía. Perdón, desde que Maduro es el candidato, no es el tirano. Entonces, eh, bueno, dentro de este penoso chiste llegamos a esta etapa donde tenemos a la líder de la oposición haciendo la campaña, porque ya Edmundo dijo que él no iba a estar en eso, está paseando por el país, no,
que la candidata lo hace muy bien, y entonces es la líder de la oposición la que cargará con el fracaso electoral. Y esto es bien interesante colocarlo en esa óptica para poder terminar de entender una serie de acontecimientos adicionales que marcan todo esto que fuimos explicando en su momento. Vamos un momento a las primarias y los candidatos que participaron en las primarias. En esas primarias el poderoso G4 nada más participó Voluntad Popular con Superlano. Participó Acción Democrática con una cosa que se llamaba Carlos Prosperi, que es algo tan increíblemente penoso que es increíble de comentar. El otro partido del G4 era un nuevo tiempo, no participó. Y Primero Justicia, que tenía Capriles en la competencia, al final no participó tampoco en las primarias. Entonces, si analizamos esto, toda la primaria fue para hacerle la cama a María Corina. Y ahí la pusieron. Y ahora tenemos a la líder de la oposición haciendo una campaña que no es de ella, haciendo una campaña por lo que supuestamente ella rechazaba, la estructura que era la MUT, y está haciendo la campaña por un personaje que hace que una semana era un absoluto desconocido para el país. Lo triste de todo esto es como el país se vuelca a buscarle virtudes al señor, que puede que las tenga, ¿quién se las quita? El asunto es, no importa, porque en dado caso están votando es por María Corina, que es quien está haciendo la campaña. Entonces sigan por lo menos con un poquito de coherencia, reforzando la idea de que es María Corina, de que este señor va a ganar la presidencia, pero va a ser María Corina quien ejerza gobierno. Y cualquier otra de la cantidad de fantasías que se mete la gente en la cabeza, la cual no tiene ningún tipo de realidad. Es un asunto impresionante lo que le hacen a la gente con estas cosas. Entonces, el señor Edmundo González Urrutia, que es el candidato del imperialismo, va a ser el que vaya a estar contra Maduro, pero va a gobernar María Corina. Pues sería la lógica de lo que ellos están ofreciendo. Pues si es María Corina la que está haciendo la campaña y María Corina es la líder de la oposición, pero María Corina no se puede inscribir. En la fantasía de todos antes era, mira, sí, María Corina va a ser la vicepresidenta de Rosales, y ese festival de tonterías que viven diciendo cada uno en su cabeza. Igual María Corina está haciendo la campaña para el mundo, es decir, la campaña para la plataforma unitaria. este, ¿Con qué otro sentido? Si no es eso, si no es, Pero perdona. mm, me queda una duda ahora cuando estamos hablando de esto. Don Edmundo Ajá. va en contra del chavismo. Eh, Ujú. discúlpame, el tiempo pasa muy rápido y mi memoria no es tan buena. Él era embajador en Argentina hasta 2002. En 2002, ¿quién gobernaba? En 2002 en Venezuela gobernaba Hugo Chávez. Edmundo ¿Y este fue, señor era el embajador del chavismo? sí, tan el embajador del chavismo que Oh. él fue el segundo viaje internacional de Chávez, si no me equivoco. Chávez lleva a su nuevo embajador para Argentina. Edmundo llega de la mano de Chávez a Argentina, a su segundo lugar donde iba a ejercer el título de embajador. Ya antes había sido embajador, si mal no recuerdo, en el gobierno de Rafael Caldera, este, gobernador en Argelia. Y bueno, Chávez se lo lleva en el 99 para dejarlo como embajador allá. En el 2002 rompe. Vamos a ponerlo que rompe en el 2002 por la situación de lo que se vivió en los hechos de abril del 2002 y el, el vacío de poder que hubo. En algún momento habrá hecho quizá una declaración que incomodó después de que se pasa la lista de cómo se portaron los distintos embajadores. Muchos embajadores en su momento dijeron, ah, Chávez acabó, qué bueno, y aplaudieron. Pero toditos fueron de la mano de Chávez en su momento. Entonces, no sé exactamente cuál habrá sido la actitud de Edmundo García en el momento de la masacre del silencio, en el momento en que Chávez ordenó que
que se matara gente, que se matara venezolanos, en ese momento en que los venezolanos, en aquel año, en el año 2002, salieron a pecho desnudo intentando recuperar a Venezuela. Bueno, en ese momento, varios de los embajadores que estaban de la mano de Chávez empezaron a aplaudir, oye, qué bueno, se acabó Chávez. Bueno, y después el chavismo pasó factura, fue cambiándolos a cada uno de Claro. los que no se portaron patria muerte. Pues. No, no, Este, disculpe. esa es la carrera del embajador que es de conocimiento público. Es un hombre dedicado al área de la diplomacia, siempre dentro del área de las relaciones internacionales. Y ahí está, pues ya ha dado una serie de entrevistas y ha generado un mensaje a la nación en un tono pausado, en un tono conciliador, en un tono que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero a la gente le encanta mentirse con ese cuento de que, qué bueno, este sí es un discurso que compromete. Y simplemente es vacío tras vacío tras vacío, ¿no? Y es una cosa realmente muy preocupante porque le quitan al país el norte real, le quitan al país el entendimiento de que, epa, estamos en tiranía, que no estás en una campaña electoral, de que esto, ni siquiera por todo el cambio, de que no estás haciendo las cosas como deberían de ser, pues, y tú elegiste una candidata en las primarias, te debería ser la candidata y tú sigues jugando a la democracia dentro del marco de la democracia. Lo que pasa es que la democracia no existe, pero no, esto seguimos jugando a la democracia y sigue toda esta payasada por este lado. Es, es que no hay manera de explicar esto que no sea de una manera penosa, vergonzosa, porque eso, de esto se trata, pues. Lo cierto es que María Corina es la líder de la oposición, María Corina es quien hace la campaña y los que vayan a ir a votar juran que María Corina será quien haga gobierno y no Edmundo, ¿no? Este, imagínate el colmo del ridículo, porque para todo esto adicional del hecho de la tiranía y todo lo demás, es no entender la situación tan increíblemente delicada que nos quedaría. Este, el Manuel Rosales, que para mí está muy lejos de ser algo pro o algo respetable, algo tan solo de citar, en otra cosa que no sea un chiste, decía una verdad en este momento de campaña. Dentro del marco de la gran mentira electoral, él decía que de ganar tendría que haber un gran proceso de negociaciones porque todavía el chavismo seguiría 6 meses más en el poder, porque el poder lo vendría entregando constitucionalmente es en febrero del año 2025. Siguiente, claro. Entonces, esa era una gran verdad que decía Rosales dentro de su argumentación para poder decir que todo esto es un negocio, ¿no? Pero lo cierto es que imaginemos este chiste, ¿no? ¿Quién va a ser el representante del negocio? El mundo. Eh, creo que Maduro se lo almuerza. Pero vamos a ser serios con esto y tocar el fondo de lo que importa en esta realidad. Lo único claro a todo esto es, María Corina consiguió lo que quería, ella es la líder de la oposición y ella impone el candidato. Dos, el candidato no importa, simplemente no importaba para nada, y podías poner cualquiera, y pusiste a ese, el nombre que estaba reservando el espacio. Y tres, me imagino que para Manuel Rosales será un gran, gran alivio, porque este hecho de, como él mismo dice, yo estoy tan tranquilo en el Zulia, pero voy a cumplir este compromiso, y poder escurrirlo frente a la presión que le había colocado el gobierno para que él fuese el candidato, esto le vino de perla. Entonces, casi que cada uno está consiguiendo lo que quiere. El gobierno cuenta con algo absolutamente inútil, pero aplaudido para el relleno electoral. María Corina es la líder, Rosales está tranquilo, es decir, todo el mundo está feliz mientras el país se sigue en su franco proceso de destrucción, pero de manera democrática y voto a voto. Ahora, ¿a quién le importa eso? Evidentemente a nadie, porque estaba viendo unas declaraciones de doña Machado que dice, quiero llegar hasta el último venezolano, porque Edmundo va a ser presidente y yo también. Ahora me quedo más tranquila. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿Eh? yo no soy venezolana, pero lo escucho y me duele. Eso es. Y ¿Cómo va a ojalá, decir esto? y ojalá los venezolanos entendieran esto y entendieran
lo que significa el chiste, la manipulación, el pretender hacer este juego de que no, si es ella la que... ¿Qué creen que están jugando con qué? ¿Qué creen que es lo que hay de aquel lado? Lo que hay de aquel lado es una tiranía que tiene 25 años en ejercicio, una tiranía que está completando todo, está haciendo todo para ir en búsqueda de ese nirvana de la tiranía, de lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, frente a esa realidad, lo único que hay es esta cosa tan increíblemente vacía y este espectáculo tan penosamente ridículo que estamos dando ante el mundo, porque está esa parte, el espectáculo penosamente ridículo, y por eso es que el mundo se ha dejado de tomar en serio a Venezuela. Es que cómo te puedes tomar en serio a un país que está haciendo este acto de ridículo, es tan increíblemente grande. Es impresionante, y es impresionante ver cómo toda la estructura política comunicacional, lo mejor del país, la masa profesional, técnica del país, vuelve a envolverse en ese festival de pendejada y le exigen a todo el país que se envuelva de nuevo en todo ese festival de pendejada. Es realmente triste que ni siquiera se pongan a sumar dos y dos el hecho desde que el del 2015 para acá el éxodo de venezolanos se hipermultiplicó, el hecho de que es ridículo estar pensando en votos en el exterior, por lo que hemos hablado, apenas son ciento y tantos mil las personas inscritas y de los cuales menos de 40.000 podrán ejercerlo, pues la gran mayoría están en países que no cuentan con embajadas y consulados de Venezuela de manera oficial. Es decir, ¿en qué momento se le habla con seriedad al país? Porque lo que vamos a hacer es simplemente volver a legitimar al chavismo y legitimarlo en un momento realmente delicado, porque venimos de un proceso de desconocimiento general. Es muy triste y es increíblemente impresionante el daño que le están haciendo al país. Maduro dijo que le va a dar una lección histórica a la derecha en la 23ª cumbre de jefes de Estado del ALBA y con presidentes tan democráticos como Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Luis Arce. Tengan la seguridad, hermanos presidentes, primeros ministros, bla, 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 que este pueblo se prepara para darle una pelea, una pela. ¿Qué es una pela? Una pela es eso, es dejar los peladitos, darle y darle, darle Ajá. duro, pues. Una lección histórica a esa derecha fascista, a esa derecha imperialista, a esa derecha guerrerista, entreguista que pidió la invasión de Venezuela y las sanciones. Tengan la seguridad absoluta. ¡Wow! Sí. Y pueden tener la seguridad absoluta. Si no, por supuesto, la tenemos. Pero tengo una tranquilidad muy grande, Noel, muy grande. Cuéntame. Partidos de izquierda llaman a votar nulo en las presidenciales. ¿Hay partido de derecha? Empezando por ahí, partido de derecha en Venezuela no hay. Pero es gracioso ver cómo estos partidos que todos eran filiales del chavismo, son de esos que toman esta política donde dicen yo soy chavista, más no madurista, como si hubiese algún tipo de diferencia, como si Maduro no fuese la extensión natural, la propia excrescencia. Esto es Chávez purito y es la evolución lógica de lo que es el chavismo, ¿no? Este, es impresionante. Es parte del show, de lo ridículo, de ese show de lo ridículo que hace que el venezolano, por supuesto, no solo pierda el norte, sino que se le siga ensuciando lo que no quiere entender, que es el fondo ideológico de cada una de este tipo de acciones. Esta gente que son unos partidos muy conocidos, Marea Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Partido Socialismo y Libertad y PPT-APR. Ellos dicen que la clase trabajadora no tiene candidatos en esta elección, no nos representan. No, El gobierno se prepara para una elección a la medida por la proscripción y la inhabilitación de varias organizaciones y figuras políticas por distintas vías. Entonces llaman a votar nulo. yeah, pero a votar. El asunto es que vaya la gente y No, no, haga no, bulto. no, no, no. A votar hay que ir, porque hay que seguir legitimando aunque no nos representen. Aunque no, usted va, por favor, mire que la foto tiene que mostrar gente en la cola. Eso es importantísimo. Vaya y No, vote, no, 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 seguro. porque para ellos el problema es simplemente que no tienen quien los represente, porque ellos son la izquierda de la izquierda, Ah, son más izquierda todavía. según ellos. Ahora sí, ahora Ujú. sí. Eh, Hay otra noticia que dice que Maduro invitó
a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a que vuelvan al país. O sea, los expulsó a principio de año. Y ahora le dice que vengan, supongo que para que constaten que las elecciones son libres y transparentes, digo. Sí, y aparte de esto de los regalitos para que Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional que estuvo esta semana en el país, no se vaya con las manos vacías, ¿no? Este, Claro. tú sabes que el fiscal vino al país y la gente le molestó el video de cómo se saludan él y Maduro de una manera efusiva y todos son sonrisas y la gente dice, no, este fiscal y parece que no entendieran o no recordaran quién era la fiscal Betsouda que estaba antes, o el país simplemente no conoció nunca al recontrarrastrado Luis Moreno Campos. Lo Entonces, conozco. exacto. Entonces, este tipo de personaje es lo que pone la Corte Penal Internacional. Ya hemos hablado de la Corte Penal, hemos hablado del chiste aquel de lo del presidente de Sudán, que mató tanta gente que hubo que crear un país aparte para que el tipo no pudiera matar a los del otro país, el país más nuevo del mundo, Sudán del Sur. Eso, para ver si el tipo dejaba de matar a aquellos. El tipo está en su casa. El tipo le dictaron una orden de captura internacional, la primera a un presidente en ejercicio. Ahora está en su casa. Él mismo se iba a ir a entregar allí como por el 2020, pero con el asunto del COVID decidió quedarse en su casa. Está tranquilo. Seguro, mejor. ¿Para qué? Ahora, este señor Karim Khan ya es la cuarta vez que va a Venezuela. No, todavía no está claro de lo que pasa en el país. No vale, viene para acá, se reúne con Maduro, con su agente de investigaciones en Venezuela, que por supuesto es el fiscal general, porque eso es lo que marca la ley. El fiscal general, Tarek William Saab, entonces Ah, claro. le da los informes que Karim ha solicitado. Y bueno, son felices. Karim siempre viene con la esperanza de que pues, se cumpla un viejo acuerdo que hay, que es montar una oficina de la Corte Penal Internacional aquí. En su momento se dijo que la oficina se iba a montar en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Ah, ahora me quedo más tranquila. sí, eso es parte. Es que no importa, de verdad, es que a ver, es tan difícil buscar algo con un mínimo de seriedad en el país, en el entendimiento de las realidades de cada una de este tipo de cosas y el desfase que hay en nuestra sociedad para entender la realidad es realmente grave. Tú sabes que esta semana hago una pequeña captura de pantalla de un mensaje que aparece en los navegadores de Internet cuando uno entra en la página del CNE. Cuando entra en la página del CNE, del Ministerio Electoral que hay aquí, te dice de una vez, este sitio no es seguro. ¿Cómo? ¿Te Sí, avisa? se avisa, este sitio no es seguro. Ok, vamos más allá de el por qué tecnológicamente dice que este sitio no es seguro. Yo lo pongo ahí, yo pongo la captura y le pongo de manera clara cuando la verdad se salta a la vista y se hace evidente, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que la gente terminara de entender. Si usted entra a técnicamente cualquiera de los sitios web que tienen que ver con el gobierno, dice, este sitio no es seguro. Y casi cualquier sitio web de Venezuela te va a marcar este sitio no es seguro. Es increíble esto, porque Venezuela no es segura en manos del chavismo. Venezuela no es segura en ningún sentido en manos del chavismo. Lo único que está asegurado aquí es la destrucción, el adoctrinamiento, el embrutecimiento, todo lo propio que hace el socialismo. Eso es lo único que es seguro aquí. De resto, tanto como el CNE, y lo deja claro allí, este sitio no es seguro. Todo lo que tiene que ver con el chavismo va en contra de Venezuela y de los venezolanos. Eh, ojalá entendieran todo esto que nos estás explicando tan claramente. Ojalá entendiera la gente de otros países. Estuve escuchando las declaraciones de don Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Lo único que me quedó claro es que advirtió que en Venezuela hay fuerzas extranjeras y terroristas, Cuba, Rusia, China, la FARC, Hamas, Hezbollah. Uh -huh. Pero todo lo que dijo después, la dictadura atroz y que la libertad solo puede traerla María Corina, pero está detenida. Esta gente, ¿qué diario lee?
No sé, de verdad, no sé, yo no sé si sabe leer. Mira, Tuto ha dicho bondades sobre, creo que también dijo las mismas pendejadas sobre Leopoldo y sobre Capriles, y quizás las dijo sobre Rosales en su momento. Porque él simplemente dice, ¿quién está en Venezuela? ¿Quién está hablando mal de Chávez? A él, bueno, vamos a decirle, él es el candidato. Es lo mejor del mundo, qué cosa tan buena y tal cosa. Y después sigue diciendo las mismas estupideces, estupideces todas que cuentan con el megáfono de una cosa espantosa que llaman Grupo Idea, donde ahí hacen vida una gran cantidad de legitimadores de esto desde un punto de vista de una posición firme con un nivel internacional, grupo de presidentes, de candidatos presidenciales, y una cantidad de gente que no tiene la más mínima idea de lo que sucede en el país y que jamás tuvo la más mínima idea de lo que sucede en sus países. Pero para decir estupideces, llámenlos, caramba. Eh, Noel, qui- quiero que me expliques un poquitito con todo esto que estamos hablando de las elecciones y de lo que piensa la gente y lo que no. ¿Qué hay en la cabeza de un venezolano hoy? ¿Qué hay en la cabeza de un venezolano? Mira, es aparte de un gran vacío, porque en el pensamiento político un gran vacío y un ruido sin sentido, ¿no? Y eso va en los distintos grupos de lo que hay en Venezuela. El ruido principal y lo que ocupa al venezolano que no está conectado con el chavismo, que no está recibiendo prebendas a través de las estructuras opositoras, es preocupación. Por supuesto, la base es preocupación. La gran mayoría es una preocupación por el día a día, por la supervivencia del día a día. Y estamos técnicamente todos los que no tenemos ningún tipo de beneficio aparte y más los que de alguna manera u otra tenemos presión directa por parte de la estructura de gobierno. Estamos en esto, gran parte de nuestro pensamiento se va en lo que es el día a día. Otros, por supuesto, abren mucho más el pensamiento y en sus preocupaciones está el país. Está el país, pero ese país de verdad, ¿cómo lo conectamos? Porque el que piensa en país también empieza a pensar en el resto de los venezolanos y la desconexión. ¿Cómo volver a conectar con el venezolano? Porque esto es un Ujú. asunto que es realmente grave. Conversaba yo con un amigo, con un venezolano que se encuentra en Chile, un joven brillante, y él en su preocupación dice, pero es que ¿cómo se hace? Si al venezolano le quitaste la tierra y está feliz. Y es cierto, muchos venezolanos simplemente le quitaste la tierra y va por el mundo normal. Hay muchos que lo sufren, muchos que sí lo sienten, Sí, sí, claro. pero hay muchos que simplemente, ¿qué es eso? Venezuela, ¿qué fue? Nada, de Venezuela, viva la arepa, el bochinche y vamos a montar una fiestecita. Y hasta allí, también él dice, y al venezolano le quitaste la sangre. Y es verdad, lo separaste de la familia, le rompiste todo, lo alejaste de donde están enterrados sus muertos. Ujú. Y ahí están, de vez en cuando se conectan por Zoom, que se acuerdan de su familia y su familia están en esta situación del día a día y ellos ya tienen la posibilidad, están pendientes de enviarle algún tipo de ayuda. Ayuda que regularmente es insuficiente porque la vida en Venezuela simplemente está total y absolutamente trastornada. Entonces, ¿qué pasa con ese venezolano? ¿Cómo reencontrar a el venezolano con Venezuela? ¿Cómo darle razones para el entendimiento de lo que vale Venezuela y de que Venezuela les pertenece? Mucho de esto está en ese vacío del entendimiento ideológico. Y por eso tenemos chistes como eso de esos partidos de izquierda que dicen que no encuentran quien los represente, pues ellos se sienten que tiene que haber algo que suene más a izquierda todavía, cuando todo, absolutamente lo único que hay es izquierda. Este, Ese vacío ideológico ha ido generando un desconocimiento real del entendimiento de no solo la actualidad, sino también un proceso de no comprender los hechos históricos que nos trajeron aquí y también una escasez de herramientas para el mañana. Entonces, es muy importante comprender el fenómeno ideológico como tal.
y comprender la importancia de las definiciones como tal. La gente le encanta esa fantasía y esto es bien interesante porque no es solo para Venezuela, sino para todos. Esa fantasía de no soy de izquierda ni de derecha, eso es anacrónico, o estas cosas tan increíblemente ridículas como para decir, no, nosotros tenemos que llegar a un sitio sin posición ideológica, porque el asunto es no tener posición ideológica. Pero aquel la tiene, entiéndelo, que aquel la tiene. Aquel sí tiene una posición ideológica. Y cuando la posición ideológica que busca penetrar es la del socialismo, se aprovecha la debilidad intrínseca de una sociedad que no tiene posición ideológica, que no tiene ningún tipo de norte, que no concede, no entiende lo que son las barreras naturales, que no logra comprender que esa escalera vital que es individuo, familia, sociedad, nación, está siendo atacada por ese fenómeno de izquierda porque no tiene un referente ideológico que le diga lo contrario. Entonces es vital que la gente pueda reencontrarse con la nación a través de un proceso ideológico, a través del proceso que le ayuda a comprender dónde está la realidad, dónde está el problema y cómo enfrentarlo. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos, Jenny, y es realmente grave, que ha ido permeando dentro de lo que puede estar pensando el venezolano hoy, es vacío, es un ruido que no se va a poder completar ni se va a poder entender si el venezolano no termina de comprender esa parte, lo ideológico, y cómo se ha utilizado ese desconocimiento ideológico para poder desarmar a toda una nación. Cómo cada una de estas cosas no encuentran nunca un eje y la gente simplemente toma este comportamiento constante de veleta y no atiende a la realidad. No logra generar ni siquiera, como estábamos explicando ahorita, la, las piezas, no logra armar el rompecabezas para poderlo entenderlo y por supuesto no logra entender qué exigirle a un liderazgo para poder enrumbar el país hacia el mañana. Entonces, ¿qué hay en la cabeza del venezolano hoy? Preocupaciones, ruido y vacío. Lo que no hay son objetivos. Ese es el principal problema en todo esto. Si el objetivo está claro, si el objetivo es recuperar a Venezuela, se entiende entonces, gracias a las herramientas ideológicas, gracias al conocimiento real de lo que está sucediendo, que parte de ese proceso ideológico de entender que es una tiranía comunista, que no hay espacio para otra cosa. Cada una de estas cosas es lo que puede hacer que el venezolano se acerque hacia el objetivo real, que no es otro que recuperar a Venezuela, y recuperarla en todo y cada uno de los sentidos. No solo es la extracción del chavismo, sino también dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Y para eso se necesita mucho de ese comprender, salir de tantos vacíos. Tú sabes que yo regularmente subo un tweet porque fue una cosa que es real, que me sucedió y me impactó. Y esta semana me gusta volverlo a traerlo, porque un día yo estoy temprano en la panadería cercana a mi casa y una persona se me acerca, me reconoce, se me acerca y me dice, ¿usted no le...? Yo digo, sí, sí. Y dice, oiga, ¿es usted liberal? Y yo le digo, no, yo soy de derecha. Y ese señor sonrió y no preguntó ninguna rependejada, no hizo ningún comentario vacío, se fue. Simplemente se fue con una sonrisa y yo me sentí muy bien y yo, uy, increíble, esto va a ser un buen día. Ayer, el primer ministro de Hungría, Orbán, rescató unas palabras que él dio en el CIPAC de este año. En esas palabras, él dice, el mundo del modelo liberal nos está llevando a un espacio de la guerra, nos ha alejado de la paz. Es hora de los soberanistas. Y eso, ese punto principal que Orbán se atreve a enarbolar, porque hay que colocarlo de manera clara, se atreve a enarbolar. Es importantísimo entender qué son los conceptos liberales y qué es la derecha, donde existe ese componente que es fundamental para el entendimiento de lo que es una nación, el nacionalismo. Ese proceso que es increíble donde se encuentra el colectivo con esa identidad que se pierde bajo esquemas que simplemente pasa a ser Venezuela un nombre o una etiqueta y no Venezuela una identidad de país.
un pedazo donde cada uno de los nacidos en esa tierra, cada uno de los habitantes de esa tierra, hace suyo. Y así como sucede en muchos países donde ese sentimiento sí está y ese país se hace fuerte frente al enemigo, en Venezuela ese sentimiento fue minado, fue cegado. Entonces es muy importante que el venezolano encuentre eso y que entienda ese soporte ideológico real. Que entienda esos mensajes de ese, no, mira, el mundo liberal nos llevó a esta situación, nosotros tenemos que encontrarnos con ese lanzamiento de los soberanistas. Y eso puede evitar problemas futuros realmente inmensos. Frente a un proceso global en el que todas las naciones se encuentran tan debilitadas, donde tenemos un occidente con una serie de identificaciones que han debilitado la estructura social, cuando tenemos a el este del mundo tomando un esquema donde sus presidentes soberanistas están muy claros en un avanzar donde simplemente no hay freno del otro lado. Del otro lado no hay freno porque no existe identidad de soberanía, identidad que diga, epa, el juego es hasta aquí, nos podemos entender comercialmente, pero no nos podemos entender con un proceso de invasión de todo tipo como el que se está viviendo. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para entender la realidad de lo que sucede. Entonces, ¿qué hay en la cabeza del venezolano? No hay nada de lo que importa. Todo este tipo de cosas donde está esa identificación para poder construir nación, están muy lejos de la cabeza del venezolano porque el que no está preocupado por el día a día está envuelto en la banalidad, está envuelto en esa necesidad, en esa ausencia de conexión con su tierra y con su sangre. Está envuelto con cualquier tipo de fantasía o está envuelto en la fantasía electoral. Pero pensando en Venezuela, pensando en su futuro, pensando en el futuro de sus hijos, pensando en que toda esta tierra hermosa le pertenece y que la respuesta a cada uno de los problemas está en hacer lo correcto y hacer de Venezuela, llevarla a cumplir su vocación para, para eso, para la seguridad y la satisfacción de nosotros y de nuestros hijos. Eso sí no está en el pensamiento del venezolano y eso es uno de los más grandes problemas que estamos viviendo. Reconectar al venezolano con Venezuela pasa porque el venezolano empieza a alimentarse un tanto de eso, de lo ideológico, y empiece a intentar, a terminar de entender que Venezuela le pertenece, que estas cosas realmente importan, que lo intangible es lo que hace posible una, una vida correcta. Entonces, mientras el venezolano esté nada más amando la banalidad, la fiesta, el chiste, simplemente no se puede reconectar. Por más que lo que se necesita es solo una masa crítica, y una masa crítica que se aleje de todo esto y se concentre en lo correcto. Es importante también que el resto de la sociedad entienda la necesidad de hacer lo correcto. Es importante que el resto de la sociedad termine de comprender que ha sido usada para llegar a esto, que lo hicieron perder el norte, que lo hicieron desvalorizarse a ellos mismos para poder desvalorizar la nación. Entonces, mucho del daño que vemos del venezolano que tiene un muy mal comportamiento en el exterior es clave que quede identificado ese mal comportamiento para la reconstrucción del mañana, que quede identificado como un mal comportamiento, porque eso no funciona para la construcción de una nación. Es importante todas y cada una de esas cosas para que cada uno de los que sí estamos pendientes del mañana, de la oportunidad de rescatar a Venezuela y de hacer lo correcto, tengamos las herramientas para poder hablarle claro al país sobre lo que es válido para la construcción, lo que es válido para el disfrute y lo que hace que un país se destruya y que una sociedad se desvalorice. Entonces, ¿hacia dónde debe estar el pensamiento del venezolano? Está claro. ¿En dónde está? En ruido y vacío. Entonces, el venezolano tiene que centrarse en lo que vale Venezuela, entender, comprender eso para poder comprender el tamaño de la traición y avanzar en ese objetivo, recuperar. Recuperarla a través, primero, de la generación de las herramientas que te permitan entender la realidad. ¿Y Jenny? ¿Crees que yo veo que la gente confunde y a mí no me pasa por escucharte? Y a veces confundir los términos ayuda a entender menos. El socialismo es bueno, el comunismo es malo. El dictador y el tirano es lo mismo.
son palabras, pero creo que el entender mal su significado hace que leamos mal la información. Así es, y es una gran verdad. Y son puntos que tienen que quedar muy claros. Esa fundamental diferencia entre tiranía y dictadura. Ese hecho de que socialismo, comunismo, progresismo es la misma raíz y siempre tiene el mismo objetivo. Un proceso de transformación social donde se anula el individuo. Cuando tú anulas el individuo, mata la escalera. Entonces, cada uno de este tipo de cosas es un mensaje que tiene que ir quedando en el venezolano que va despertando, en el ciudadano del mundo, en cada uno de los referentes como países. Cada vez que la gente no quiere entender que esto es un proceso neocomunista, cada vez que se quiere separar esto es nada más un asunto entre patriotas y globalistas y no estás entendiendo que todas y cada una de las herramientas que se han utilizado para el proceso de globalización son socialistas. Que ¿hacia dónde te va a llevar el proceso de socialismo? Hacia un estado de control y represión y de repente no tendrás nada y serás feliz. Ah, eso es comunismo. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás entendiendo unas realidades básicas? Un ABC que te lo viven llenando de fantasías y de apellidos vacíos frente a cuando el nombre está claro. Usted está en una tiranía comunista. Entonces no la puedes desmontar con nada que tenga que ver con socialismo. Entonces son puntos que tienen que avanzar en el pensamiento del venezolano promedio y sobre todo de cualquier persona en el mundo. Entender esa realidad. Y en eso ayuda mucho esa identificación correcta de las palabras. Es lo mismo que pretender jugar que en este país existe algún tipo de elecciones. Es creer que en este país existe algún tipo de democracia por el uso de la palabra. Debemos recordar que existía la Alemania democrática, que era la Alemania del Este, la que vivía bajo el comunismo, o que la Sí. República Democrática de Corea del Norte existe. Entonces, las palabras también son usadas como les dé la gana a quien ejerce el poder. Los que no tenemos el poder tenemos que utilizar las palabras muy claras, de una manera bien enfocada, para poder quitarle la máscara a los que visten de democracia a la tiranía. ¿Qué se comenta sobre el plebiscito de que Petro y Lula estaban promoviendo y que la oposición venezolana lo está evaluando? ¿Qué se comenta? Absolutamente nada. Ah, bueno. Porque, como explicamos, eso fue un proceso argumentativo de Petro. Lo único que se le ocurrió fue decir un plebiscito. No había manera de poder decir cómo decimos que Maduro tiene miedo, que es una oportunidad para que la gente vaya a votar. Y cómo hacemos que los pendejos crean que Maduro tiene miedo y que vayan a votar. Bueno, eso lo que ocurrió fue eso. Eso fue lo único que había dentro del espacio argumentativo en su cabeza. Es que de verdad, es que no las piensan para decir estupideces. Y es un asunto realmente vergonzoso, porque estamos hablando del presidente de un país vecino, de un país hermoso y un país grande como Colombia. Es increíble. Pero también alzó su voz Juan Manuel Santos, expresidente. El mejor amigo de Maduro, debemos recordar eso, que en aquel momento ambos se pusieron que era mi nuevo mejor amigo, Sí, 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 Maduro eran y Santos. hermanitos, hermanitos. Pero el señor ahora le pide a Lula y a Petro que ejerzan presión sobre el gobierno de Maduro. Si Lula y Petro realmente quieren presionar a Maduro para que celebre elecciones libres, ahora es el momento. No, sin duda, eso es lo mismo que piensa el hombre serio, Gerardo Ley, María Corina, y todos los que no tienen un mínimo de respeto por Venezuela. Porque si tuvieran un Sí, mínimo de respeto de evidentemente. Venezuela, estuviesen conscientes de que Lula y Petro tan solo son representantes del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo que ha destruido Venezuela. Foro de Sao Paulo que es el eje de esa unión de partidos de izquierda y el narcoterrorismo. Entonces, si tuviese un poquito de amor y respeto por Venezuela, no dijeran ese tipo de cosas. Pero aquí lo dice toda la estructura opositora y la candidata, la líder de la oposición, este tipo de cosas maravillosas con las que siguen insultando al venezolano. Ahora que hablabas de narcoterrorismo, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en su participación en el foro del Encuentro Nacional de la empresa ENADE en Santiago de Chile, dijo que ella califica al Tren de Aragua como organización terrorista.
Pero el canciller Iván Gil dijo que el Tren de Aragua es una ficción mediática. No entiendo cómo dos posturas tan distintas. Pero como hablábamos hace tiempo, ahora todo es Tren de Aragua, ¿no? No importa lo que suceda de manera criminal o delincuencial, siempre va a estar asociado al Tren de Aragua y es algo que en lo particular yo agradezco, ¿no? Mm, Me da dolor por el estado de Aragua, pero es algo que en lo particular yo agradezco para quitar el estigma de son venezolanos. Sí, Tren de Aragua, no te preocupes, es una organización multinacional del crimen. Querer calificarlo como organización terrorista, debemos recordarle a Patricia Bullrich que hasta los Estados Unidos sacó a la FARC de las organizaciones terroristas, es decir, ya hasta eso ha ido perdiendo el sentido, ¿no? Porque las conveniencias políticas es lo que hacen que la mentira se imponga o el libreto del absurdo sea el que reine, no importa lo que suceda. El Tren de Aragua es una organización terrorista, entendiendo las capacidades criminales de ese aparato, colocarle el título es válido, sí, es necesario, sí, es realista, no. Pero bueno, se le agradece a todo, ya técnicamente estoy agradeciendo a todo el que coloca el título Tren de Aragua y va quitando el estigma de venezolanos. Lo agradezco bastante. Noel, otra vez acertaste. ¿Te acuerdas cuando hablamos la semana pasada de las sanciones que volvía a poner Estados Unidos a Venezuela? Y dijiste que sí, pero no. Bueno, un millonario de Texas firma un acuerdo con la petrolera de Venezuela, Sí. aunque haya sanciones. Otra vez lo dijiste antes. Bueno, es que esta reimposición de sanciones que explicábamos que era muy entre comillas, venía con habíamos hablado de una puertica, pero de verdad es simplemente un gran portón para poder Doble. hacer, gran doble, un portón doble, para poder hacer todo este tipo de negociaciones con la tiranía. Eso era un ABC básico, nosotros explicamos en aquel momento, cuando se levantaron las sanciones, que quien creyese que se podía volver a cerrar ese chorro no estaba entendiendo la realidad. Y bueno, ahí está. Pues eso, más allá de lo de Chevron, como explicamos en su momento, estaba esa puertica, por eso hablábamos de que aquellas declaraciones de Leo Adams se estaban quedando muy cortas, pues no entendía que en el paquete estaba ese portón doble para este tipo de negociaciones y oportunidades. Como este millonario te dejan olvídalo, van a hacer cualquier cantidad que no generarán titulares, porque también hay que bajarle el volumen a ese tipo de cosas. Pero ese tipo de negociaciones se van a hacer y grandísimas y se generarán una gran nueva cantidad de no solo negociaciones de título directo, sino este tipo de cosas que les encanta el chavismo de empresas mixtas. Y bueno, de eso habrá muchísimas. No, no nos queda mucho tiempo, nos quedan unos 7 minutos, pero Uh -huh. quiero que me cuentes si va a dimitir o no Sánchez. Tú sabes que lo de España es una cosa realmente delicada y hay que mirarlo en dos puntos. Vamos a mirarlo en dos puntos. Sánchez, su estrategia y lo que él quiere para España y la oportunidad de lo que significa y por qué este momento y por qué sucede esto. Si en el primer momento en el que sale la posición, porque esto es increíble, estás hablando de que un presidente de un país como España, decide, mira, yo voy a cancelar mi agenda esta semana porque me voy a dedicar a pensar si merece que insulten a mi mujer, que la acusen de cosas feas, o Pobrecita. sí, porque, o sigo gobernando España. Es increíble, ¿no? Lo que, a dónde llevan estos personajes a las naciones. Y estamos hablando de España, no estamos hablando de un país menor, no, estamos hablando de España. Entonces, bueno, de lo que han convertido lo que va quedando de España. Debemos recordar que nosotros hicimos un programa en el 2018. En el 2018 advertíamos sobre, en aquella moción de censura, esto es importante tenerlo, en aquella moción de censura que introdujo el PSOE por su secretario general Sánchez en ese momento, contra el gobierno de Rajoy y logró quitar el gobierno de Rajoy. Y explicábamos en aquel momento que Sánchez para poder lograrlo tenía que hacerlo de la mano de Podemos, que eso iba a ser un proceso social comunista, que
junto con Podemos, tenía que unirse a todos los partidos separatistas que lo que buscan es la destrucción de España. Y ese programa lo terminamos diciendo que quizá tengamos que hablar pronto de lo que fue España. Entonces, en ese proceso de destrucción que ha venido desde el 2018 hasta el hoy, en manos del proceso socialista encabezado por Sánchez, este ha sido, por supuesto, su propio trapiche revolucionario, igual como lo protagonizó el chavismo. Ya ni siquiera Podemos como tal existe, sus figuras siguen por allí y salió un partido, dos partidos más, Madrid y Sumar, que son cosas que vienen de lo que era Podemos, y todavía mucha de esa basura está por allí. Por supuesto, esa basura va a seguir allí y va a seguir haciendo daño. El problema está, Sánchez técnicamente se escuda o atiende a este problema por el asunto de la esposa, pero en realidad son millones de cosas lo que señalan a Sánchez como que no debería estar en el gobierno, no solo que debería de renunciar, sino que debería estar preso. Pero entre esa cantidad de cosas hay un elemento que se conoce como el software Pegasus y lo que realizó el software Pegasus en el momento de espionaje. El software Pegasus es un software israelí de espionaje telefónico. Eso fue un gran escándalo cuando se descubrieron que los teléfonos tanto de Sánchez como de muchos ministros estuvieron pinchados, estuvieron tomados por este software. Y se calcula que se logró obtener del teléfono, solo del teléfono de Sánchez, más de 3 gigabytes de información, información muy delicada sobre cualquier cosa de España y sobre todo información muy delicada sobre lo que hace Sánchez. En su momento corrió la información lógica de que esa estructura de inteligencia fue manejada por Marruecos y Francia. Entonces, eso suena muy feo y nadie quiso seguir hablando de eso. Es importante entender que lo que hace Sánchez en realidad tiene contento a todo el mundo, menos a los españoles decentes y a cualquier otro habitante del planeta que tenga cariño y respeto por España, pues, porque Sánchez, gracias a la agenda es un fiel seguidor de la Agenda 2030 y también ha facilitado el desarrollo creciente de Marruecos, la entrega esta entrega irresponsable de la responsabilidad de España con el Sahara Occidental, y así es que de verdad se pasa, rompe récord en cualquier cantidad de cosas de lo efectivo que es Sánchez para todo lo que es negativo para España. Entonces, ¿quién estaba facilitando esto? Volvemos a pegar su software israelí y entonces en algún momento uno pudiese pensar que debido a las pataletas que ha tenido Sánchez con respecto a la situación de Israel en Gaza, sea Israel quien está clavando la puñalada, sea el propio Netanyahu que dijo, bueno, chicos, vamos a salir de ti porque tú eres muy fastidioso. Pero ahora vamos a Sánchez y lo que quiere Sánchez. Sánchez llega al gobierno por una moción de censura que le permitió sacar a Rajoy del gobierno. Pero España, igual que tiene esa cosa de moción de censura, también tiene una especie de moción de confianza. Entonces Sánchez puede venir el lunes cuando digan no dimito nada, sino que en esta situación tan difícil vamos a llamar una moción de confianza. ¿Y qué es lo que asegura Sánchez en eso? Asegura que se nucleen todos los separatistas que saben que no tienen futuro alguno si no es con Sánchez. Entonces todo el chantaje separatista que ha puesto a Sánchez técnicamente contra las cuerdas, en esta jugada Sánchez pone contra las cuerdas a todos y que todos tengan que nuclearse a él si quieren que el show de la destrucción de España continúe. Lo cierto es que electoralmente España está muy, muy mal, porque si hubiese algún tipo de posibilidad de salida de Sánchez, ganaría Rajoy. Y Rajoy simplemente continuaría con la Agenda 2030 y cada vez que uno ve las declaraciones de Rajoy y la defensa de todo lo que le hace daño a España, uno de una vez entiende eso, de ese término de la derechita cobarde, de ese tipo de cosas con la que perfectamente se puede señalar al PP. El PP vendría a ser esa oposición vegetariana con la que Venezuela ha colaborado en la destrucción que lleva el chavismo. Hoy el PP lleva esa bandera, es increíble que esa cosa sea la realidad española. Entonces, la jugada de Sánchez puede ser llamar a esta moción de confianza. Y listo. Y en esa moción de confianza poder nuclearse. Y en ese nuclearse poder tapar muchísimos escándalos. Y que se sienta miedo por cada una de las distintas acusaciones, porque Sánchez es de teflón. Entonces,
es impresionante que estemos hablando en este tipo de situaciones en un país como España, porque en los países del tercer mundo este tipo de chistes son casi que habituales, ¿no? Es un chiste similar, lo ha vivido durante todo este episodio del chavismo en Venezuela en distintas versiones. La institucionalidad paralela, cada una de estas cosas que sus bemoles simplemente hacen esa identificación de que la revolución es una sola en ese proceso de desarmar un país, desinstitucionalizarlo, devolverlo agua de borrajas. Entonces, lo que está haciendo Sánchez es realmente muy delicado y contribuye, no importa lo que haga, contribuye de manera contundente a la destrucción de España. Noel, ya nos despedimos, se nos fue el tiempo. Dios mediante, la próxima semana seguimos charlando. Dios, si Dios quiere, aquí estaré. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la medianoche. Que tengan una semana maravillosa. Chao.